funcionó esto de admitir solo. Bajé la aplicación y no está funcionando. Había escuchado algunos comentarios que decían que no servía, pero bueno. Sí, profe, la clase de recién, en la primera parte de legal tampoco funcionó. Tampoco. Bueno, pero vi que había varias aplicaciones así similares. Será cosa de probar con otra. Sí, además cuando dejan de Como que funcionar a veces las actualizan y cosas, las van como poniéndole, pero debe haber más de una. ando. Sí, parece que no está la opción dentro de Meet. Hola Sergio, buenas tardes. Hola Joaquín, bueno, saludo a todos. Francho, ¿me pasas mi celu, porfa? Bueno, creo que estamos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy somos menos, igual un montón. Acá siguen entrando. Hola Julián. Bueno, buenas tardes. Ya hemos terminado antes hoy, así que bueno, mejor. Voy a pedir a quienes tengan, Victoria, creo que tenés el micrófono abierto, si lo podés silenciar, porfa, porque hace un ruidito de fondo y tal vez impide que se escuche bien. Victoria, perdón, te silencié yo, pero había un ruido de fondo feo. Si querés hablar, avísame y te desmuteo.
Ay, bueno, no, ¿se perdón, escucha profe. bien? No sabía que estaba Ahí está, abierto el ahí está. micrófono. Perdón, profe. Ahí está. No, está bien, está bien. Bueno, qué bueno, pensé que necesitabas que te desmuteara yo. Listo, ya está, podés abrirlo cuando quieras, pero hacía como de fondo un ruidito raro. Bueno, vamos a empezar. Ay, no les pasé ya se las paso, la guía de clases para que la vayan siguiendo. Bueno, ahí se las pasé por WhatsApp. No sé si se puede mandar por acá, imagino que sí, pero bueno, ya la tienen ahí en WhatsApp, la clase de ahora. Pero nos había faltado el último puntito de la unidad 1, ¿se acuerdan? Que era constitucionalismo social. ¿Quedó alguna duda respecto de la clase anterior? ¿Están? No, profe, yo duda no tengo. Hola. Bien, bueno, quería saber si se escuchaba también. Bueno, vamos a empezar con esta, creo que era, a ver. Bueno, ahí ven la pantalla de constitucionalismo social. Sí. Bueno, Sí, se ve. gracias. Bueno, ¿cuál es la importancia de que veamos esto? Está muy vinculado también a derecho constitucional. Dentro del constitucionalismo, de la historia, de la humanidad, podríamos decir. Habíamos visto la clase pasada, ¿se acuerdan? La Revolución Industrial, la Revolución Francesa, que nace para frenar el poder absoluto de los y se cambia el régimen, ¿sí? Empiezan a aparecer los estados para limitar el poder del monarca, del rey, que concentraba todo el poder en su persona. Empieza a ver, vuelvo que escucho ruidito para admitir, ahí está. Nace la idea de dictar leyes o una ley suprema que rija a toda la sociedad, que organice el nuevo Estado que se creaba, la nueva forma de Estado, y que reconozca no solamente que cree el Estado, que diga cómo se va a organizar, y que reconozca derechos a las personas. Porque antes, como les dije, todo el poder se concentraba en la persona del monarca, del rey, era quien juzgaba, quien dictaba las leyes, quien cobraba impuestos. Entonces, y tenía la posibilidad incluso de no reconocer derechos o de negar derechos a las personas. Entonces, con la Revolución Francesa se cambia este modelo y empieza a aparecer la idea de plasmar en una ley
inmutable, difícil de modificar y que rija para todos, la nueva organización de los estados que tenga como objetivo limitar, o sea, que no haya un monarca, sea el nombre que sea de la persona que ejerza el poder máximo de un estado. Limitar el poder del monarca y a la vez reconocer los derechos fundamentales de las personas. Esto nació, se empezó a plasmar en las constituciones. Entonces, como primer medida, lo primero que hicieron o lo primero que reconocieron estas constituciones fueron los derechos fundamentales de las partes. Lo primero que a uno cuando se le ocurre a pensar cuáles son los derechos más importantes que tenemos, bueno, esos son los que empezaron a reconocerse en las constituciones. Y acá nace lo que llamamos constitucionalismo social, el constitucionalismo clásico, donde se empiezan a reconocer en las constituciones los derechos fundamentales de las personas. ¿Cuáles se les ocurren que pueden ser estos derechos? ¿Me escuchan? Sí. A la vida, a la vivienda, a la libertad. Sí. La vivienda todavía no se pensaba. Al trabajo. Derecho a la vida. Después, vos pensá que las personas podía venir el monarca y de un día para el otro sacarle todo lo que tenía a esa persona. La libertad, perfecto, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado de la guillotina? Bien, eso, la libre expresión, derecho a la libre expresión. El que no pensaba igual iba a la guillotina, ¿sí? La propiedad privada, exactamente, bien, Guido. Esos son los derechos fundamentales que se empezaron a reconocer a las personas. Antes de reconocer el derecho a una vivienda, que está muy bien lo que dijiste, pero primero que nada, la persona tenía que tener derecho a la vida. Tengo derecho a que no me maten por pensar distinto, tengo derecho a poder manifestar mis ideas, aunque sean contrarias a la del monarca o a las de quien sea. Tengo derecho a poder ejercer libremente una profesión o el comercio, derecho a transitar libremente, derecho a poder profesar la religión en la que yo crea. Estos fueron los derechos fundamentales, porque no se estaban reconociendo estos derechos. Entonces, para poder, lo primero que la gente pensaba, que cuando empieza a nacer esta corriente de plasmar en constituciones o de reconocer en constituciones los derechos, fueron estos derechos básicos, fundamentales, sin aquellos que si no tenemos, no podemos gozar de ningún otro derecho, ¿sí? Entonces, primero reconózcanme el derecho a la vida o a la propiedad privada para después poder pensar si tengo derecho a una vivienda digna, ¿sí? Imagínense, esto fue alrededor, nuestra Constitución es de 1853, entonces fue a cerca de 1800, principios de 1800, 1820, que empieza este movimiento de dictar constituciones en el mundo. Y fíjense la importancia de lo que digo, que estas constituciones reconocían derechos, no creaban derechos. ¿Cuál es y se hace mucho hincapié en esto? La diferencia en esto es que si una constitución reconoce derechos, implica que estos ya existen, independientemente de que sean o no reconocidos por una constitución o por otro ordenamiento. Entonces, ningún gobernante, ninguna persona que ejerciera el poder podía dejar de reconocerlos, no podía anularlos, prohibirlos o quitarlos, porque la Constitución lo único que hace es reconocer derechos que las personas tienen por el solo hecho de ser humanos, de ser personas. Esto es el constitucionalismo social. Entonces, una vez que se afianzó esto, repito para que nos situemos en las fechas, nuestra Constitución es de 1853 y a partir de ahí, ya 1820, empezaron a dictarse
constituciones. La Constitución francesa, la Constitución de Estados Unidos. Hablando de Francia, no hay ningún alumno, no, estamos en cuarentena, no hay ningún alumno francés. Siempre vamos llevando ahí, intentando incluirlos. Una vez que se afianzaron estas constituciones, que las constituciones se fueron dictando en los países y ya no había duda de que las personas gozaban eran titulares de determinados derechos y que nadie se los podía afectar o que nadie podía sacárselos, empezó la necesidad de reconocer otros tipos de derechos, los que vos mencionabas, Nabil. Otro tipo de derechos que ya no hacen a la persona como individuo, sino a la persona en tanto vive en una sociedad. Aquellos derechos que, más que proteger al individuo como persona, como una única entidad, sino aquellos derechos que tienen todas las personas por el hecho de vivir en sociedad. Acá empieza a aparecer el derecho al trabajo o los derechos relacionados con el trabajo. Es por eso que lo vemos acá en la parte de derecho laboral. Derecho a la vivienda. ¿Habían mencionado, alguien dijo derecho a la salud? Eso aparece un poquito después, es más nuevo, pero está acá también relacionado. El derecho de reconocer o de que el trabajador goce de determinadas condiciones de trabajo, o el derecho que al trabajador se le reconozcan determinados derechos. Esto es lo que llamamos constitucionalismo social, o sea, el reconocimiento de derechos que hacen al hombre en sociedad y que se ven plasmados o incluidos en las constituciones. Por eso, constitucionalismo social. Profe, Sí, Nabil, decime. ¿el derecho a la educación también fue después? También fue después, porque, fíjate, no era muy común. Lo primero que teníamos que reconocer era a la vida, a la propiedad, a que no, por una ley posterior no me sacaran algo que yo tenía, el derecho al debido proceso, a que me juzgue la persona o el juez que naturalmente correspondía que me juzgara. Pero sí, nuestra constitución fue muy avanzada para nuestra época. Es casi una copia de la Constitución de Estados Unidos. Alberti, que fue quien la redactó, se formó mucho y tomó casi como base la de Estados Unidos. Se reconoce el derecho a la educación, pero los derechos fundamentales eran aquellos que eran casi vitales, te diría, porque no se gozaba de derecho a la vida prácticamente, ¿sí? No estaba ni casi reconocido, nadie podía decir el derecho a la dignidad, ¿sí? A la libertad. Estos derechos tan básicos, que hoy nos parecen tan básicos, tal vez hace 250, 300 años atrás, no se veían tan normales o tan como que se cae de maduro que debían estar reconocidos. Entonces, primero nacen estos y luego se fueron incluyendo estos otros. El constitucionalismo social nace, o la primer constitución que toma e incorpora derechos de carácter social es la de México, o no se llama en ese momento la Constitución de Querétaro, la Constitución de la República de Weimar en 1816 y 1819. La República de Weimar es lo que hoy comprende Alemania, y la Constitución de Mendoza de 1916, que es la que hoy tenemos vigente, salvo algunas enmiendas, o sea, alguna reforma de un único artículo, pero
es la constitución que tenemos vigente hoy en día en la provincia de Mendoza. La Constitución de Mendoza de 1916, ¿qué fue lo que incorporó de contenido de constitucionalismo social? La jornada limitada de trabajo. La llama el descanso hebdomadiano. Dice que toda persona tiene derecho, todo trabajador tiene derecho al descanso hebdomadiano y que debe protegerse y que hay también jornada limitada de trabajo y se protege especialmente a las mujeres y los menores. Que vieron que eran los detonantes o la protección de mujeres y menores el disparador para dictar normas protegiendo a los trabajadores. Entonces, nuestra Constitución a nivel mundial fue realmente de avanzada en receptar este tipo de derechos. Y bueno, después tenemos derechos que llamamos de tercera generación, los más modernos, derecho de los consumidores, derecho a gozar de un ambiente sano. Esos son derecho a la información, derechos más modernos. Pero bueno, este es el constitucionalismo social y la importancia que tiene porque nuestra Constitución de Mendoza es de las primeras en el mundo en receptar este tipo de derechos, de 1916. Bueno, y ahí terminamos con la unidad 1. ¿Siguen viendo? A ver, ahora ven con el PowerPoint de contrato de trabajo. No, no. profe. No se ve. A ver. No sé. Y recién veían la de... Sí, recién sí. Ah, a ver, ahora. Ahora sí. Bien. Bueno. Entonces vamos a empezar ahora con lo que vimos un poco en la clase anterior, qué era el trabajo, qué era el derecho laboral, qué protegía, qué tipo de trabajo protegía el derecho laboral, cuáles eran los principios del derecho del trabajo, y ahora ya nos vamos a empezar a enfocar a qué es el contrato de trabajo. Y es muy importante, es fundamental, esta es como la bolilla, la base de todo este tema, de todo lo que es derecho laboral. Porque primero tenemos que saber si un determinado vínculo entre dos personas está regulado por el derecho laboral o no. O sea, si un vínculo entre dos personas, en donde una de ellas presta un servicio a otro, tenemos que ver si es un contrato de trabajo o si es otra figura de aquellas que no protege el derecho laboral. Porque como vimos, había casos, no todo trabajo estaba protegido por el derecho laboral. Entonces, es fundamental acá que tengamos bien presente y bien claro cuándo existe contrato de trabajo y cuándo no. Porque si hay contrato de trabajo, le es aplicable no solamente la ley de contrato de trabajo, la legislación laboral, sino todos los principios de derecho laboral que vimos en la clase anterior, que son totalmente diferentes a los principios que se aplican en derecho civil, que el principio básico es la igualdad de las partes. Acá partimos de un presupuesto en que hay una desigualdad, por lo tanto, el derecho lo que viene a hacer es proteger a una de las partes para intentar igualar la posición del empleador y del trabajador. Me van interrumpiendo si necesitan, si les queda una duda o quieren que repita algo. La ley de contrato de trabajo, bueno, en general no es las leyes en general no dan conceptos. Pero el concepto de contrato de trabajo es fundamental para después determinar lo que venimos diciendo, si ese vínculo va a estar sujeto a las normas y principios laborales o a las de otra rama del derecho, como por ejemplo el derecho civil. Por eso el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo lo define. Este es el concepto textual
de la ley de contrato de trabajo. No es necesario que ustedes lo sepan de memoria, no tienen que recitar de memoria artículos, así que no se asusten. Tienen que entenderlo. Por eso yo lo he marcado como con distintos colores para que vayamos entendiendo cada una de las partecitas o de las frases del concepto que da la ley, para que ustedes, una vez que lo entendieron, lo único que tienen que hacer es contar cada uno de estos requisitos que establece la ley de contrato de trabajo para determinar que hay contrato de trabajo. ¿Se entiende? Entonces, la ley dice, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de otra, bajo dependencia de otra persona, que sería el empleador, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo y mediante el pago o a cambio de una remuneración. Entonces, vamos a ver los diferentes elementos de este concepto. Primero que nada, hablamos de contrato de trabajo. Esto ya nos indica, un contrato es un acuerdo de voluntades. No sé si ya vieron algo de contratos, pero el contrato es un acuerdo de voluntades, de una o más partes. En este caso, hablamos de dos partes, empleador y trabajador, en el que regulan sus derechos. Y dice, habrá contrato de trabajo, y dice, cuando una persona se obliga a prestar servicios, a realizar obras, prestar servicios o ejecutar actos. Acá está, cuando hablamos del consentimiento, esto implica consentimiento. Entonces, hay contrato de trabajo cuando hay un acuerdo de voluntades entre las dos partes, entre el trabajador y el empleador. Y acá es donde se gesta o que encontramos el consentimiento entre las partes. Uno que quiere emplear a una persona a cambio de una remuneración, y la otra que va a prestar servicios, a realizar actos o ejecutar obras a cambio o como contraprestación de una remuneración, de un salario. Vamos a ir en este orden, ¿no? En el orden del concepto. Y dice el concepto, cualquiera sea su forma o denominación. La forma en un contrato es el soporte en el que se plasma la voluntad de las partes. Esto quiere decir, la voluntad de, por ejemplo, a mí me ofrecen un trabajo, la voluntad de aceptar para conformar el consentimiento y que empiece a existir un contrato, puedo plasmarla verbalmente o por escrito, en soporte papel, por ejemplo. Entonces, la ley dice, cualquiera sea la forma, no importa, verbal, escrito, la forma que sea, y esto grábenselo a fuego. Un contrato de trabajo, lo que pasa, siempre asociamos contrato como un papel escrito, pero el contrato de trabajo y cualquier otro contrato puede celebrarse oralmente. Hay algunos tipos de contratos que requieren forma especial, ¿sí? Que lo van a ver con el doctor Romero Day, pero el contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente. No se exige ninguna forma, salvo para algunos tipos de contratos de trabajo específicos, alguna modalidad específica que después vamos a ver, pero esto ténganlo bien, bien presente. Bueno, acá está en el punto 3, que no es relevante, no importa ni la denominación ni la forma. La denominación es cómo lo llamen las partes. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de uno de los principios, que era el de la primacía de la realidad? Y yo les explicaba que a veces, como la ley laboral protege al trabajador y no juega la libertad de formas, se imponen obligaciones a los empleados
que a veces son gravosas y quieren evitarlas y prefieren que el vínculo esté dentro de la órbita del laboral. Es más gravoso para el empleador o quien recibe los servicios del trabajador. Entonces acá la ley lo deja bien clarito. Primero, uno de los principios era, no, si es contrato de trabajo, más allá que... ahí voy, Sofía, a tu pregunta. Si es contrato de trabajo, más allá de que las partes hayan celebrado un contrato por escrito y lo hayan denominado locación de servicio, por ejemplo, o locación de obra, pero si en la realidad existen todos los elementos necesarios para que se configure el contrato de trabajo, hay contrato de trabajo, no importa que las partes lo hayan llamado de otra manera, ¿sí? Por eso es que no importa ni la forma ni la denominación. Esto es para evitar el fraude a la ley de contrato de trabajo, evitar aplicar la ley de contrato de trabajo. Me preguntaba Sofía, que si el contrato se celebra verbalmente, ¿qué constancia queda de la existencia? El contrato se va a aprobar eventualmente ante un conflicto, porque ¿cuándo va a ser necesario probar el contrato de trabajo, acreditar que existe el contrato de trabajo? Ante un conflicto, ¿sí? Cuando el empleador despida al empleado sin justa causa y no lo quiere indemnizar, cuando el empleador no cumpla con algunas de las obligaciones a su cargo, cuando el empleado, por ejemplo, quiera exigir algún derecho que le corresponda. En este caso, cuando haya algún conflicto, se puede probar por cualquier medio de prueba, por testigos, por indicios incluso. Así que eso no es ningún obstáculo. Una cosa es la existencia del contrato y existe si se ha celebrado de forma escrita o de forma verbal, y otra cosa es la prueba del contrato. Esto siempre tienen que diferenciarlo. Una cosa es si es suficiente que sea verbal para que exista, y otra es cómo pruebo la existencia de este contrato de trabajo. Doctora, una cosa ahí. Sí, Rodrigo, decime. Si tiene un accidente laboral el empleado, ¿sería Sí. otra situación de conflicto en el que aparecería esta situación? Claro, exactamente. ¿Por qué no lo mencioné? Porque en principio estamos suponiendo que el empleador actuó correctamente. Esto quiere decir que está haciendo los aportes correspondientes a la ART. Entonces, existiendo los aportes a la ART no le va a pedir que le acredite la existencia del contrato de trabajo. El empleador denunció, y ahí ya está la sola prueba de la existencia del contrato. Ninguna de las partes lo ha negado, ¿sí? Que va a ser ante un accidente el trabajador o el mismo empleador o el trabajador hacen la denuncia a la ART fija si lo tiene como afiliado y cubre el incidente, ¿sí? Las prestaciones que sean necesarias para ese trabajador. Otra cosa sería que no estuviera el empleador, no hubiera pagado la ART. Entonces, eventualmente, si el trabajador le exige al trabajador, al empleador, que cubra los daños sufridos por un accidente o una enfermedad laboral, entramos dentro de otra órbita. ¿Y cuándo probar el contrato, la existencia del contrato de trabajo? Si el empleador lo niega. Si el empleador niega la existencia del vínculo laboral. Y después vamos a retomar este tema cuando veamos relación de trabajo. ¿Sí? ¿Quedó claro, Rodrigo? Sí, gracias, doctora. De nada. A ver. Bueno, el punto 2 habla de un servicio personal. ¿Por qué? Dice, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea la forma o denominación, siempre que una persona física. Entonces, acá nos está delimitando la ley que
únicamente las normas y los principios de derecho laboral protegen a la persona física que presta servicios. Entonces vamos a descartar que una persona ideal o una empresa sea beneficiaria o pueda invocar la protección del derecho laboral. Va a ser empleador o podrá ser empleador, pero el trabajador, el que se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios, siempre debe ser una persona física para que haya contrato de trabajo. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Bien. Después sigue diciendo, a ver, alguien que quiera entrar. Después sigue en favor, bueno, cuando una persona se obliga, y fíjense acá la importancia, se obliga ya cuando está la manifestación de voluntad de obligarse a realizar los actos, acá ya nace el contrato de trabajo. No es necesario que efectivamente haya empezado a ejecutarse, ¿sí? Ya existe el contrato de las partes una vez que las partes se pusieron de acuerdo. Es un contrato consensual. Vamos a ver nosotros los tipos de contratos, pero para cuando vean la parte general de contratos. Entonces, cuando ya las partes se pusieron de acuerdo en el contrato de trabajo, empieza a existir. Cuando se obliga esta persona, el trabajador, a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de otra y bajo la dependencia. Y acá vamos a lo que habíamos hablado la otra vez. Vimos ajenidad, mencionamos la relación de dependencia, la subordinación. Esto quiere decir que solamente se protege el trabajo que está en relación de dependencia. No protege el trabajo autónomo, el trabajo que se realiza por cuenta propia, sino aquel en el que justamente hay subordinación, aquel en el que una de las partes es más fuerte que la otra. ¿Por qué? Porque puede darle órdenes y el trabajador a estas órdenes está obligado a obedecerlos. Entonces esto es lo que hace que haya subordinación. Y el hecho de que el trabajo se ponga a disposición del otro, que el producto o el provecho directo, lo producido en forma directa por ese trabajador, no sea directamente para él, sino que sea para su empleador, y a cambio el empleador le va a dar una retribución, pero no necesariamente en proporción al trabajo o a lo efectivamente producido o a la ganancia generada. Así, por supuesto que el salario va a ser diferente de acuerdo a la importancia del trabajo o a un montón de factores, pero no está necesariamente vinculado a la producción directa, a lo que efectivamente produjo ese trabajador, sino que trabaja por un sueldo. Entonces, pero a la vez implica que el riesgo, el ponerse a disposición del otro, el trabajador, y que no sea para beneficio propio, implica que el riesgo económico también, así como la ganancia económica es para el empleador, el riesgo económico también lo sufre el empleador. O sea que si lo vemos ahora con la pandemia, ¿sí? Si el empleador no obtuvo ganas, igualmente está obligado a pagar la remuneración, porque eso no es imputable al trabajador, no es culpa del trabajador el rédito económico que tenga el empleador justamente por las decisiones que pueda tomar. Por eso es que también se le reconocen facultades a los empleadores, que después las vamos a ver. Entonces, así como el provecho de forma directa no es para el trabajador, el empleador asume el riesgo el riesgo económico de la empresa, de la organización. Entonces, como él es el que puede organizarlo al trabajo y lo aprovecha, asume el riesgo económico.
Y por último, por un tiempo determinado o indeterminado de tiempo, ya vamos a ver que hay distintas modalidades de contrato de trabajo que hacen referencia al tiempo. Pero es indiferente si tiene un plazo de tiempo o un plazo de duración determinado de antemano o no. Y por último, es fundamental que exista remuneración. Si no hay, si a cambio de estos servicios, estas obras o estos actos que el trabajador presta a favor del empleador, si no obtiene una remuneración y lo hace de forma gratuita, por ejemplo, no hay contrato de trabajo. Si falta cualquiera de estos elementos que hemos mencionado, ya sea si no es una persona física, si no lo hace a favor de otra que lo puede dirigir, o si no existe remuneración, no hay contrato de trabajo. Esto es lo que la ley considera contrato de trabajo. ¿Alguna pregunta respecto del concepto? Van a ver que lo vamos a repetir un montón de veces y lo vamos a ver mucho, así que va a quedar como clarísimo. Consulta, entonces, ¿la tercerización de servicios en una obra no estaría dentro de lo que es contrato de trabajo? Porque yo estoy comprando un servicio tercero. Depende con quién, veamos entre quién, ¿qué actores tenés? Nada, sería como una empresa... ¿El dueño de la obra? Claro, el dueño de la obra podría ser la persona que va a construir y necesita un servicio, no sé, de colocación de pilotes. Bien. Entonces, ¿a quién contrata? A otra empresa. El dueño de la obra. Bien, a otra empresa. ¿Y esta empresa qué hace para prestar el servicio? Un contrato. ¿Con quién? Dos va a tener esta empresa. Con el dueño de la obra y con las personas que van a ejecutar los actos, los servicios, ¿entendés? Entonces acá vamos a tener, fíjate cómo la empresa prestataria está en el medio. Tenemos el dueño de la obra, la empresa prestadora de servicios, que no es un trabajador. Respecto, entre ellos dos, entre el dueño de la obra y la empresa tercerizadora, no hay vínculo laboral. Van a estar unidos por otro tipo de vínculo, pero no por derecho laboral. Pero después tenemos la empresa que le va a prestar efectivamente los servicios, que contrata con personas físicas, las que van a realizar obras, ejecutar actos a favor de, bajo su dependencia, porque lo dirigen, a cambio de una remuneración. Fíjate, el vínculo laboral va a estar no entre las dos empresas, sino entre cada uno de los trabajadores y la empresa que, a su vez, esos servicios no son directamente para ellos, los hace a favor de otro, pero este otro le va a pagar, obviamente. Entonces, el vínculo laboral lo vas a tener entre los trabajadores y la empresa prestataria de servicios. Claro. Pero acá, ¿quedó claro, Gabriel? Sí, sí. Viste que la ley al trabajador no lo deja sujeto a dudas o desprotegido. Entonces, en estos casos, para evitar, suponete que no le pagaron a una persona, a uno de los obreros que iba, de los albañiles, no sé, que iba a prestar servicios a la empresa. ¿A quién le cobra el trabajador? Porque si va ante la empresa puede decir, no, no era para, él no venía, mi empresa está en tal domicilio, él iba a prestar servicio a tal lugar, yo no lo conozco. Podría desconocer la relación laboral, podría decir que no prestaba servicios para él, y la otra, decir, no, yo, este señor, miren, no está en mi nómina, bueno, montón de argumentos. Entonces, ¿qué hace la ley en estos casos? Cuando hay una empresa prestataria de servicios. Se protege al trabajador. ¿De qué forma? En principio,
estableciendo responsabilidad solidaria entre quien contrató directamente al trabajador y quien se beneficiaba de forma directa con los servicios, con el trabajo de esa persona. Entonces, el trabajador va a poder reclamar, por ejemplo, lo despidieron y no le pagaron indemnización. Lo despidieron sin causa y no lo indemnizaron. Entonces, ¿de qué forma se protege al trabajador? De que pueda reclamarle a cualquiera de los dos sujetos, de los dos, vamos a llamarlos empleadores, y eventualmente para no ponerlo al trabajador en la discusión de quién le tiene que pagar, ¿sí? Primero verificar si le corresponde el pago de una indemnización y si corresponde, bueno, va a pagar el que está en mejores condiciones, ¿sí? ¿A qué me refiero en mejores condiciones? El trabajador va a cobrarle a quien le pueda cobrar antes, a quien le consiga dinero, a quien se ofrezca pagar, a quien le pueda embargar antes, ¿sí? Entonces, y después, otra discusión, motivo de otro conflicto, podrá ser entre los dos, la empresa prestataria y la dueña de la obra, a ver a quién le correspondía efectivamente el pago de esa indemnización. Entonces lo sacamos al trabajador y lo protegemos de esta manera. ¿Sí? Bueno. Perfecto. A ver. Ay, esto con tantas ventanitas. Bueno, ahí terminamos con los elementos. Entonces, la ley de contrato de trabajo no se aplica para toda persona que trabaje, ¿sí? Sino hay algunos sujetos que están excluidos de la aplicación del contrato de trabajo por algún motivo en particular. Estos son los trabajadores agrarios y los empleados de la administración pública. No quiere decir que los trabajadores agrarios estén a la deriva y sin protección o sin la protección del derecho laboral, igual que los empleados de la administración pública nacional, provincial o municipal, sino que se tienen en cuenta diferentes circunstancias. En el caso del trabajador agrario, se tienen en cuenta las particularidades del trabajo. Muchas veces es un trabajo estacional, es un trabajo que puede ser que el trabajador viva en el lugar donde presta servicios, donde trabaja, que viva él y su familia, que la familia a veces también preste servicios, que a veces sea necesaria una jornada laboral más extensa, pero que haya otros periodos de tiempo en que tal vez sea menor. Entonces, necesita una regulación especial. Y hay una ley que regula específicamente el trabajo agrario, teniendo en cuenta las particularidades de la actividad. Y por otro lado, también están excluidos los trabajadores de la administración pública, nacional, provincial o municipal. Y en este caso, por la condición del empleador. El empleador es el Estado. ¿Y qué facultad tiene el Estado que no tiene otro empleador? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede hacer el empleador, el Estado? ¿Modificar las leyes? Claro. Bien, Gabriel. El Estado modifica las leyes. Entonces, a ver, un trabajador en que el mismo empleador le puede modificar las leyes y decir, no, ¿sabes qué? A partir de ahora, si te despido, no hay más indemnización. Sí. La jornada de trabajo va a ser de tanto tiempo, ¿sí? O no hay licencia por enfermedad. O, por eso se los excluye por las condiciones del empleador. Y por otro lado, porque también lo que se pretende, o uno de los argumentos que pueden estar en contra, después vamos a ver la estabilidad, lo que se pretende también es que haya empleados públicos profesionales
profesionales, me refiero a que estén calificados y aptos, que no se vayan renovando a medida de que va cambiando el gobierno de turno, ¿sí? Que venga un gobierno, saque todos y ponga a otros. Entonces, por eso existe el Estatuto del Empleado Público, que regula específicamente a todos los trabajadores de la administración pública nacional, provincial o municipal. También está excluido de la aplicación de la ley de contrato de trabajo el trabajo autónomo, los trabajadores autónomos o que trabajen de forma independiente. Cuando un profesional ejerce su profesión, ustedes como ingenieros ejercen su profesión de forma independiente, de forma liberal y no en una empresa, bueno, ahí están ustedes excluidos de la aplicación de la ley de contrato de trabajo cuando presten servicios para otra persona. ¿Por qué? Y es difícil a veces determinar cuándo hay trabajo autónomo y cuándo no. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen un trabajo puntual para un cliente, diferenciarlo del empleador. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la relación de dependencia y el trabajo autónomo? Básicamente, lo que es fundamental es la subordinación. Tenemos que ver si en ese caso concreto hay subordinación. ¿Cuándo hay subordinación? Cuando el trabajador o quien presta servicios, realiza obras o ejecuta actos, está sometido a las normas, a las indicaciones, a las directivas del empleador, ¿sí? Cuando tiene que obedecer órdenes, cuando el empleador le dice qué trabajo hacer, de qué forma hacerlo, dónde hacerlo, cuáles son las condiciones, que lo provee de los elementos necesarios para hacerlo, que cumple horario, que usa uniforme. Todas estas directivas u órdenes son las que nos hacen distinguir que una prestación de servicios sea un contrato de trabajo o sea una prestación de trabajo autónomo que pueda caer dentro de la regulación, por ejemplo, del derecho civil, y que el vínculo sea una locación de obras o una locación de servicios y no un contrato de trabajo. A ver, Juan Pablo. Los motivos de por qué están excluidos los trabajadores agrarios. Mira, básicamente por la prestación misma, por las condiciones de trabajo, porque es un trabajo con unas particularidades si bien hay muchos trabajos que tienen particularidades distintas, podemos citar a los médicos, que tienen, cuando cumplen guardias que son 24 horas, los viajantes, como me estás diciendo, tienen estatutos. Hay estatutos, por eso muchas actividades tienen condiciones específicas o características específicas en la prestación. Entonces, se dictan estatutos que son como normas que se aplican para esa actividad, pero no están excluidos del contrato de trabajo. Entonces, los viajantes tienen un estatuto especial, creo que los petroleros también, los jugadores de fútbol, hay un montón de rubros o actividades que los transportistas, que están las particularidades, la norma básica es la ley de contrato de trabajo, y las particularidades de la actividad se regulan en el estatuto profesional de esa profesión en particular, de esa actividad. Pero en el caso del trabajo agrario, decíamos que es especial, porque el trabajo normalmente puede incluir no solamente al trabajador agrario, sino a su familia, porque viven en el lugar donde prestan servicios,
por la jornada de trabajo, porque si de golpe la finca se está incendiando o tiene que salir el trabajador auxiliar, o acá en Mendoza con la falta de, falta de agua que tenemos, por ejemplo, le toca el turno del agua a las 4 de la mañana y el trabajador va a tener que ir, el contratista de la finca, el encargado o la persona que esté encargada de esa actividad, va a tener que ir a abrir la toma del agua para que el agua entre y riegue la finca. Entonces, las particularidades de la actividad hicieron que el legislador diga no, al trabajador agrario lo excluimos. Vamos a dictar una ley, no estatuto, específicamente para esta actividad. No quiere decir que quede desamparado, que quede protegido, sino que cuando haya alguna situación no regulada o que no encontremos la respuesta en la ley del empleo agrario, del trabajador agrario, vamos a ir, esto se llama supletoriamente. Si no encontramos la respuesta normativa para un determinado conflicto, una determinada situación en la ley del trabajador agrario, supletoriamente nos vamos a la ley de contrato de trabajo y a los principios del derecho del trabajo. Entonces, no es que no sea un trabajador. Fíjense, rige la ley del trabajador agrario de forma supletoria a la ley de contrato de trabajo, pero también los principios del contrato de trabajo, que no ocurre en el caso del trabajador autónomo, que está excluido, pero está excluido de la aplicación del derecho laboral, ¿sí? Entra dentro de otra rama del derecho. A ver, ¿quedó claro, Juan Pablo? Bueno, me alegro. Bueno. Vamos ahora a la relación de trabajo. Un poco con lo que preguntaba Sofía. ¿Cómo pruebo que hay un contrato de trabajo? ¿Cómo lo tengo que probar? Primero, bueno, el contrato de trabajo, acuérdense bien esto, la diferencia entre la prueba de la existencia del contrato de trabajo y la existencia del contrato de trabajo. Son dos cosas distintas. Entonces, la ley, ya dijimos, protege al trabajador, que es la parte más débil. Entonces, la ley de contrato de trabajo, vamos a volver al concepto. El contrato de trabajo es, la ley dice, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea la forma, cuando una persona física se obligue a tal y cual cosa, a realizar actos, ejecutar obras, prestar servicios. ¿Cómo define la ley de contrato de trabajo a la relación laboral de trabajo? Dice, va a haber relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras, preste servicios. ¿Ven la diferencia? No cuando se obligue a prestarlos, no. Cuando las realice esas obras, cuando ejecute los actos, cuando preste servicios a favor de otra, bajo su dependencia, a cambio de una remuneración. Y la ley dice, bueno, cuando esto ocurra, cuando una persona realice actos a favor de otra, bajo su dependencia, a cambio de una remuneración, presumimos, la ley presume que lo hace en virtud de que existe un contrato de trabajo. O sea, ¿qué es una presunción? De un hecho conocido, que sería la prestación de servicios, puedo probar o conozco que hay prestación de servicios, voy a presumir otro. Eso es una presunción. En este caso, presumo que si existen prestaciones de servicio en estas condiciones, presumo la existencia de un contrato de trabajo. Entonces,
La relación de trabajo es la prestación efectiva de las tareas. Y el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo dice, bueno, cuando se pruebe, cuando esté acreditado que una persona realiza actos, cuando presta servicios a favor de otra, es porque existe un contrato de trabajo. Lo hace por eso, no lo hace porque por otro motivo, no sé, porque existe locación de obras. Lo hace porque existe un contrato de trabajo. Entonces, fíjense la importancia que tiene esto en un posible conflicto laboral. Supongamos que un empleador sin causa y no lo indemniza. El trabajador tendrá derecho a reclamar la indemnización por el despido sin causa. Pero ¿qué pasa si el empleador dice, no, yo no le hicimos firmar un contrato? Entonces desconozco la relación laboral. Voy a decir que no lo conozco, que si hubo algún vínculo fue por otro motivo. Entonces le desconoce la relación laboral. ¿Qué tendrá que hacer el trabajador? ¿O qué cómo va a juzgar el juez? ¿Cómo va a resolver la cuestión el juez que eventualmente entienda en esta cuestión? Porque obviamente hablamos de una situación en la que no le quisieron reconocer un derecho. Entonces va a decir, bueno, lo que va a ver es si se acreditó que el trabajador prestaba servicios a favor de otro. Claro, es una cuestión probatoria acá. Pero fíjense, en derecho laboral, entonces el trabajador va a tener que demostrar o va a tener que ver en el conflicto, va a tener que analizarse si ese trabajador prestaba servicios. Da con acreditar que prestaba servicios, se supone todo lo demás. Se supone que hay un contrato de trabajo. Pero acá, la ley, justamente por ser derecho laboral, se invierte la carga de la prueba. ¿Esto qué quiere decir? La otra vez creo que les mencioné, si ustedes inician una acción, con la gratuidad creo. Cuando ustedes inician un juicio civil, por ejemplo, todo lo que invoquen, todo lo que pretendan, lo tienen que probar. Si ustedes chocaron y quieren reclamar los daños que les produjeron, van a tener que demostrar, primero, que el auto era de ustedes, que los chocaron, que los daños producidos, que esos daños se produjeron como consecuencia del choque y que el responsable del choque fue la otra persona. O sea, van a tener que acreditar todo. En cambio, en el derecho laboral, irá el trabajador, dirá, yo trabajaba para esta persona, me despidió sin causa, vengo a reclamar que lo condenen a que me pague la indemnización por antigüedad. Y acá, ¿por qué decimos invertir la prueba? Porque el empleador va a tener que probar que ese no era un vínculo laboral, sino que era otro. Y va a tener que probar que le pagó. El trabajador no va a tener que probar que lo despidió y que no le pagó. El empleador va a ser el que tiene la carga, el peso de probar que cumplió con las cargas de la ley, que cumplió con las obligaciones que tenía a su cargo. O sea, que lo despidió con causa o que lo despidió y le pagó. Por eso ustedes el día de mañana, si son empleadores, tienen que tener mucho cuidado de las constancias del cumplimiento de las obligaciones que estén a su cargo. Si pagan, bueno, constancia que acredite que pagaron. Esa es la relación. Consulta, todas las Sí. denuncias a la RT se tratan de la misma manera, por ejemplo, ¿no? Si un trabajador se autodenuncia por algún evento, no sé, médico, a la RT, y la RT demanda justamente al empleador, el empleador funciona de la misma manera, vamos a decir, no solo ante casos de despido o algo así. Sí, eso sería en cuestiones médicas. ¿Sí? Ahí ya entramos como en una parte como muy específica
donde interviene la Subsecretaría de Riesgos de Trabajo. Estamos hablando en caso de que haya una enfermedad o un accidente. Pero, a ver, no sé cuál sería la situación concreta, pero si el empleado tiene una ART, implica ya que el empleador está haciéndole aportes. Esto claramente demuestra, es un indicio o una prueba muy importante. Ya tendríamos por acreditada la prueba, el contrato de trabajo, no hay Claro, más, claro. porque ¿por qué el empleador le va a pagar una ART si no es porque tiene un vínculo laboral? No sé si conté. No, sí, tiene razón, hablando de este tema. Sí. Ajá. Así que, bueno, chicos, ya se hizo la hora. A ver, quedamos en relación de trabajo. Bueno, vamos a seguir con la clase que viene con los requisitos del contrato de trabajo. Ya tienen ahí sigue a continuación de la presentación de esta clase, así que un consejo que no sé si lo vayan a seguir, péguenle una miradita para que cuando la clase que viene lo escuchen, ya sea algo conocido y lo van a incorporar de otra manera a la explicación. No van a estar tan atentos a conocer algo nuevo, sino a poder entenderlo mejor. A lo de las asistencias, yo no lo saqué, perdón, no sé si alguien lo sacó antes o si se puede. Bueno, si alguien me hace el favor de sacarlo en el momento en que estuvimos todos, que creo que fue, no me acuerdo. Creo que nadie tomó asistencia, igual de los otros profesores no dijeron nada. Y ahora ya perdimos como casi la mitad de la cursada. Somos 67. Sí. Bueno, si no hay posibilidad de sacarlo a determinada hora, por ejemplo, a las 5:20, porque hasta las 5:15 seguían entrando. Así que si no se puede a determinada hora, lo dejamos así. Yo para tener como soy quien pasa después las regularidades, para tener de dónde agarrarme. Yo estoy. Bueno, sí, a vos, Gabriel, ya te veo la cara. Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene. Si necesitan una consulta, necesitan algo, me avisan. No hay problema. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profe. Que tengan linda semana. Gracias, igualmente. No se olviden, Chao.